Bien, bienvenidos a la clase número 4. Sí, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar un poquito sobre lo que es la nueva propuesta o cómo se fue construyendo la nueva propuesta de educación permanente de jóvenes y adultos a partir de los diferentes documentos de base que fueron propuestos tanto por la Dirección de Adultos, o sea, de Jóvenes y Adultos, como por el Ministerio de Educación de la Nación, con sus documentos de base para debatir en las instituciones, ¿sí? Haciendo un paralelo un poquito con lo que es la historia y con algunos estudiantes de profesores de educación especial. Esto es muy similar al proceso que se dio en relación a, a la nueva estructura, por ejemplo, de la modalidad de educación especial, con el documento al principio de borrador de la resolución 105 del Consejo Federal y después posteriormente con el documento de orientaciones 1. Si esto sirve como lo que se buscaba con estos documentos es poder ir generando acuerdos y líneas políticas a nivel federal, ¿sí? O sea, acuérdense que uno de los ejes que tuvimos con la ley 24.195, que es la ley federal de educación, tiene que ver con esta potestad que tenían los ministerios jurisdiccionales, los ministerios de cada una de las provincias, para organizar la estructura curricular a consideración, ¿sí? Y uno de los pasos muy grandes que da el sistema educativo con la Ley Nacional de Educación es justamente poder unificar y poder generar pautas iguales y políticas educativas similares en todas las provincias del país, ¿sí? Esta clase número 4 tiene como dos textos de trabajo obligatorios, ¿sí? El primero de los textos, que es hacia la estructura curricular de la educación permanente de jóvenes y adultos, que es un documento que empieza a poner sobre tema, a poner sobre tapiz y a poner sobre tensión cómo está organizado y cómo está pensada esta nueva estructura de la educación permanente de jóvenes y adultos, ¿sí? Y después van a tener un texto a nivel participativo en el foro que fue escrito por estudiantes de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de Salta, ¿sí? Brevemente, para hacer un punteado de lo que se van a encontrar en el texto, ¿sí? Van a solamente trabajar sobre el criterio del proceso de diseño, ¿sí? Y van a encontrar algunas especificidades y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ya venimos trabajando, ¿sí? Con lo que ya venimos eh, desarrollando desde la clase anterior, que tiene que ver con el concepto de capacidades, o sea, cómo nuestro sistema educativo y nuestra modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos va a poner en tensión y va a poner sobre formato y sobre política de trabajo, ¿sí? Formar capacidades, ¿sí? Esta interrelación entre el saber hacer y el querer hacer, ¿sí? Poniendo en juego muchos de lo que tienen que ver con las competencias, que es el fuerte que hacen las instituciones de nivel común, ¿sí? En el desarrollo de sus propuestas educativas. Entonces, tomando como base el texto anterior que estuvimos leyendo, vamos a continuar ampliando, ¿sí? A continuar trabajando sobre cómo se está pensando, cómo se está generando estas discusiones en relación a los criterios básicos para el proceso de diseño de esta nueva estructura del diseño curricular, ¿sí? Este documento de consulta surge en el 2001, ¿sí? Y acá en la provincia de Santa Cruz fue como un trabajo bastante extenso, porque en el 2015 es cuando se aprueba en versión definitiva lo que es el diseño curricular de nivel primario, ¿sí? De la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. ¿Estamos? Bien. Van a encontrar la introducción, unas palabras interesantes sobre Paulo Freire como para poner en tensión y poder analizar, ¿sí? La metodología de trabajo de la comisión ad hoc, ¿sí? Las comisiones ad hoc son comisiones de docentes o profesionales que tienen que ver con la temática a desarrollar, ¿sí? Y se arman afectaciones o se arman subcomisiones o políticas de trabajo en relación a una determinada problemática, una determinada línea, ¿sí? Generalmente todos los diseños curriculares o documentos de consulta son por comisiones ad hoc, ¿sí?
Y tenemos el punto 3, que es el más importante, que tiene que ver con los criterios básicos del proceso de diseño de la estructura curricular, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la coherencia entre el documento de base y los lineamientos curriculares de EPEJA. Y esto tiene que ver con poner, ¿sí?, en situación y poner en relieve y poner en formato de trabajo y accesible, ¿sí?, dentro del diseño, diferentes componentes que son los que hacen que la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos apunte, por ejemplo, a la justicia curricular, ¿sí? Empieza a pensarse una construcción participativa, empieza a jugar la especificación curricular y la flexibilidad y apertura al cambio. Y esto tiene que ver con diferentes, ¿sí?, líneas o pensamientos que vamos a encontrar y vamos a desarrollar mucho más, con más precisión y con más amplitud a partir del eje número 2, que tiene que ver con entender el contexto, con entender la población, o sea, quienes son estudiantes de educación permanente de jóvenes adultos, y esos alumnos, por ejemplo, de la EPJA número 8, ¿sí?, no son los mismos que están haciendo la terminalidad del nivel primario que en la EPJA número 1, por ejemplo, ¿sí?, sino que cada institución corresponde, ¿sí?, a un universo situacional, ¿sí?, y hace que ese universo situacional ponga también diferentes componentes como contextos problematizadores o como contextualizar su propuesta educativa, ¿sí? Entonces empieza a entrar en juego, ¿sí?, esta nueva forma de pensar el diseño curricular, ¿sí? Entonces surge esto de que es una propuesta modular, ¿sí? Ya no vamos a hablar de una propuesta graduada o ciclada, ¿sí?, tradicional como el sistema educativo común, sino que vamos a empezar a ver que en la educación permanente de jóvenes y adultos vamos a trabajar por módulos, ¿sí? Estos módulos tienen que ver con una organización o una experiencia internas lógicas de campos de saberes, ¿sí?, que son muy similares a las disciplinas teóricas de matemática, lengua, ciencias, tecnología además, ¿sí?, pero que a su vez puede estar complementada como por ejemplo un proyecto de alfabetización o proyecto para el mundo del trabajo, sino con diferentes componentes que van a permitir que este módulo, ¿sí?, sea una organización flexible, ¿sí? Esta organización flexible lo que va a hacer es permitir un mejor tránsito del estudiante dentro de la modalidad, a su vez que va a permitir también eh, poder ir avanzando en unas propuestas cicladas, una propuesta total de contenidos de primer grado, total de contenidos de segundo grado, total de contenidos de tercer grado, que es lo que hace una estructura curricular común, sino empezar a entender, ¿sí?, como módulos, entenderlos como un compendio, ¿sí?, que van a trabajar dentro de ese campo de saber de contenidos. Esta concepción de módulo lo que hace es romper, ¿sí?, y poner en tensión el ciclo, ¿sí?, lo graduado, ¿sí? Y es interesante que tengan un primer acercamiento y poder entender cómo es el criterio de organización del diseño curricular, ¿sí? Ya posteriormente analizaremos específicamente los contextos problematizadores, las capacidades generales específicas, los campos de saberes, los módulos y la organización modular, ¿sí?, de nuestro diseño curricular para que sea mucho más práctico y mucho más entendible cómo está organizado nuestra propuesta educativa. Bien, los invito a leer, ¿sí?, y van a tener como un resumen, como un pantallazo general después en el texto del trabajo de foro, que tiene que ver con hacer foco, que es un texto escrito por estudiantes de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de Salta. Les va a servir para lo que se viene ahora, que es la próxima clase, la autoevaluación del eje 1, ¿sí? De igual manera yo voy a publicar el día lunes recordándoles que es la autoevaluación, ¿sí? Entran los 4 ejes, las 4 clases en su totalidad, las 4 clases en su campo teórico, tienen 2 horas para desarrollar el formulario de Google, ¿sí? Y si bien no es excluyente
del espacio curricular sí les sirve a ustedes como para ir apropiándose del marco teórico. Marco teórico que van a tener que tener en cuenta para la instancia evaluativa final o el trabajo integrador, que es el que vamos a hacer por el mes de octubre, ¿sí? Así que bueno, van a encontrar esto, van a encontrar el foro para participar sobre el texto de los estudiantes de la provincia de Salta, y van a encontrar la semana que viene, a través de una noticia, a través de una habilitación de las clases a las 20:40 hasta las 22:40, de un formulario de Google Form para poder hacer la autoevaluación, ¿sí? Así que bueno, espero que pasen feliz día del estudiante, y si este video lo ven más tarde, que hayan pasado un buen día del estudiante, y nos estamos viendo prontamente.